¿Qué tal, hermanos y amigos? Es muy grato nuevamente compartir con ustedes desde este espacio. Y nos gustaría en esta ocasión continuar con la temática que hemos estado desarrollando sobre la primera y más importante doctrina de la Biblia, la doctrina de nuestro Dios. Como sabrán, en nuestra última intervención comenzamos a hablar acerca de la Trinidad como una pluralidad unida, en el tema acerca de cómo y quién es Dios. Y dijimos que continuaríamos en esta ocasión con la Trinidad activa, o sea, la dinámica que opera en la divinidad. Y para ello vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que apoyan y sustentan lo que estamos hablando acerca de la naturaleza divina. En primer lugar, por ejemplo, allá en Génesis capítulo 1, verso 2, en la creación se nos dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Allá también el profeta Isaías, en los capítulos 42, 1 y 48, 16, abunda al respecto y nos muestra a esas tres personas divinas obrando. Por ejemplo, nos dice Isaías que Dios, hablando a su pueblo, le indica: acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo. Y ahora me envió Jehová, el Señor, y su Espíritu Santo. ¿Qué queremos decir con este versículo? Que aquí quien está hablando es el Hijo, hablando acerca de su Padre, el Señor Jehová. Y dice que Él fue enviado por el Padre y el Espíritu Santo. Eso es un aspecto muy importante que el profeta Isaías nos presenta para que veamos la mancomunidad y la unidad que opera en la divinidad. Dice Isaías también: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. De manera que aquí podemos otra vez ver cómo hay una interacción entre las tres personas divinas. Aquí le llama al Hijo mi siervo, y que Dios su Padre lo sostendrá, y que Él es su escogido. Esto nos recuerda, por ejemplo, el evento del bautismo de Jesús allí en el Jordán, llevado a cabo por Juan el Bautista, cuando estaba para ser sumergido y cuando surgió de las aguas. Dice que estaba allí presente el Espíritu Santo en forma de paloma, y el Padre habló diciendo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Así que allí ellos coincidieron en ese evento del ungimiento de nuestro Señor Jesucristo. De modo que esa relación podríamos resumirla indicando lo siguiente: el Padre dio a su Hijo, el Hijo se entregó a sí mismo, y el Espíritu Santo fue el que produjo la concepción. De modo que ahí podemos ver esa obra conjunta de los tres. Otra vez, cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos, por ejemplo, el anuncio del ángel Gabriel, que hablando con María, la madre de Jesús, nos presenta en Lucas 1:35 a las tres personas nuevamente. Veamos y tomemos cuidado al leer cada línea de estas palabras del ángel Gabriel. Dice: respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, dirigiéndose a María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí pudimos ver entonces
que también están mencionadas las tres personas divinas, cuando le dice que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella, porque ella ahí concebiría por la obra y el poder del Espíritu Santo. Y entonces dice, y el poder del Altísimo, hablándonos del Señor Jehová el Padre, ese poder te cubrirá. Y entonces, para referirse al Hijo, dice, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Evidentemente, entonces, es claro que aquí se presenta la dinámica en la encarnación del Hijo de Dios, que participaron tanto el Padre como el Espíritu Santo. Otro detalle que encontramos en el Nuevo Testamento es en los escritos de Pablo. Y aquí vemos, por ejemplo, en 2 Corintios 13:14, donde él claramente menciona otra vez a la Trinidad. ¿Cómo lo hace? En esta bendición que él da a la iglesia de Corinto y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ya vimos entonces que otra vez Pablo menciona a las tres personas divinas en esta bendición. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Aquí podemos ver, como en otras referencias en la Biblia, el orden en que se presentan las tres divinas personas no es el mismo orden como comúnmente los mencionamos. Que usualmente, usando la fórmula bautismal, por ejemplo, nosotros hablamos de bautizándolos en el nombre del Padre, en primera persona mencionada, el Hijo y el Espíritu Santo. Así que aquí podemos ver ese orden, pero interesantemente podemos ver que en otras referencias bíblicas el orden no es el mismo. Por ejemplo, en Mateo 28:19, que ya hicimos referencia, se menciona en la orden evangélica que bautizarlos a los nuevos discípulos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que vemos aquí al Padre en primer lugar, al Hijo en segundo lugar y al Espíritu en tercer lugar. Sin embargo, cuando vamos a 2 Corintios 13:13, allí vemos que realmente no es el mismo orden. Veamos cómo lo dice San Pablo. Y también en 1 Corintios 12:4-6. Allí vamos a ver al Espíritu Santo primero, a Jesús, el Hijo, segundo, y al Padre en tercer lugar. Veamos lo que nos dice en Mateo particularmente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, Pablo en 2 Corintios 13 y 14 dice, todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Así que nosotros podemos ver que realmente la persona divina, en las tres divinas personas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vemos que ellos no tienen allí un afán de protagonismo. No se preocupan por quién viene primero, porque todos trabajan en mancomunidad. Ellos son de la misma naturaleza, la naturaleza divina. Ahora bien, hay diversidad de dones, como nos dice Pablo, y entonces dice que hay diversidad de ministerios. Pero miren cómo los menciona. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahí otra vez pudimos ver la mención de las tres personas divinas, pero no en el mismo orden necesariamente. Bien,
La manifestación de Dios en Jesús nos revela al Padre y al Hijo como uno, pero a la vez distintos. De la misma manera, la presencia del Hijo en la persona del Espíritu Santo también revela una unidad que incluye una distinción entre ambos. Porque hay personas que piensan, como eran los modalistas de allá, de la Edad Media, que decían que Dios es uno y que se manifiesta de tres diferentes maneras y por nombres distintos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, no haciendo ninguna distinción, pero sí la existe. Hoy Jesús, aunque está ausente físicamente de nosotros, sin embargo, Él está presente con sus seguidores a través del Espíritu. Y eso es muy importante y un privilegio y un agradecimiento que tenemos hacia nuestro Dios. El Espíritu patrulla, protege y bendice con su presencia a la iglesia. Aunque claramente unidos, los tres, el Espíritu y el Hijo, no son idénticos. El Espíritu es alguien que fue enviado del Padre al mundo. Así lo dice Jesús en Juan 14:16, cuando le promete a los discípulos y a su iglesia, a ustedes y a mí, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, o sea, otro paracletos, que es la palabra original, que no solamente es consolador, es también amigo, compañero y abogado, y ese consolador dice que viene para que esté con nosotros para siempre. Y añade el Señor en Juan 15:26, cuando venga ese paracletos, ese consolador, ese abogado, ese amigo, compañero, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Pudimos observar entonces que Jesús dice que tanto el Padre como el Hijo envían al Espíritu Santo para que guíe y administre y bendiga con su presencia a su iglesia. Otro factor importante que contribuye al concepto de la Trinidad es la naturaleza del amor. El amor es inherentemente social. Por eso Dios nos hizo seres sociables. Ese amor involucra una relación entre el amante como también el recipiente o el objeto de ese amor. De modo que el amor puro y perfecto de Dios es lo que se manifiesta hacia todas sus criaturas. Eso es interesante, que veamos el principio del amor íntegramente como parte de la deidad de esa Trinidad. En fin, la Trinidad muestra que el amor es el ser interior de Dios. Como dice Juan en 1 de Juan 4:8, el que no conoce, el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. De modo que yo creo que así podemos ver que ese amor es el cemento que une a la deidad y que nos debe unir también a todos nosotros. Una última pregunta: ¿y cuál es la relación entre el poder de Dios y su amor? Y entonces realmente podemos contestar: aunque parezcan opuestos, el amor y el poder no lo son, no se oponen, obran en mancomunidad otra vez. En conclusión, entonces, podemos indicar que hasta aquí hemos tratado de tocar los linderos, los límites simplemente de la doctrina de nuestro Dios. Pero todavía debemos aceptar que queda mucho terreno por recorrer. Recordemos, Dios es infinito. Nosotros somos finitos. Él es eterno. Nosotros estamos sujetos a tiempo y a espacio. De manera que no podemos pretender ni por asomo comprender todos los misterios
y la grandeza de nuestro Dios. Muy bien, se ha indicado que desde nuestros primeros padres hasta hoy, el ser humano ha luchado con interrogantes sobre Dios. Por ejemplo, hay muchas dudas sobre quién es Él y cómo es Él. Y hay misterios que suceden y que no se pueden explicar. De modo que si somos conscientes de esa realidad, nosotros debemos mostrar cierto grado de humildad. Lamentablemente, en este corto periodo de tiempo, no podemos cubrir todos los aspectos que podríamos ahondar en cuanto a la persona de Dios. Porque nos faltaría tiempo, por ejemplo, para explicar sus atributos. Y ustedes sabrán, los atributos de Dios, esas características y cualidades propias de Dios, han sido divididas en dos. Atributos transferibles, que quiere decir que Dios las comparte con nosotros, y atributos intransferibles, que solamente están en su propio poder y que ninguna criatura en el universo puede manifestarla. Por ejemplo, la omnipotencia, la omnisciencia o la omnipresencia. Sin embargo, si hablamos de la justicia, que es otro atributo divino, esa sí podemos considerarla como un atributo transferible a nosotros, porque el Señor quiere que nosotros manifestemos su justicia, así como Él es justo. Él es recto, es toda rectitud, y Él desea que nosotros también caminemos en rectitud, y Él nos da ese poder. Una muy interesante que la Biblia menciona es la cualidad y el atributo de la santidad. Dios es santo. Así se lo dijo a Israel. Ustedes serán santos porque yo soy santo. Los teólogos han dicho que la santidad aplicada a Dios significa que Él es distinto, diferente a todo lo demás en el universo. De hecho, algunos de esos teólogos dicen que Él es el totalmente otro. No hay quien se le asemeje. Sin embargo, Él nos llama también a nosotros a ser distintos, a consagrar nuestras vidas a Él en santidad. Y finalmente, Dios es todo misericordia. ¿Y qué desea el Señor que nosotros hagamos? Que también mostremos misericordia. Porque la palabra misericordia en esencia lo que significa es que Dios tiene amor por nosotros que estamos en la miseria del pecado. Y por eso es que Él desea que nosotros mostremos esa misma cualidad de Dios. Miren cómo dijo Jesús en Mateo 5:48, entre otras cosas. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y algunas personas dicen, creo que eso es un imposible. ¿Cómo puedo yo llegar a ser perfecto como Dios es perfecto? Pero cuando vamos a Lucas, ese mismo versículo se traduce de una manera más comprensible. Lo que dice allí es, sed pues vosotros misericordiosos, así como vuestro Padre es misericordioso. Si nosotros le pedimos a Dios que Él nos ayude a mostrar misericordia con los demás, así como Él la muestra hacia nosotros, estaremos en el camino correcto. En fin, en todos estos temas, hermanos y amigos, hay aspectos que son para nosotros, como dice la Biblia, inescrutables. ¿Por qué? Porque no podemos sondearlos. Y hay asuntos que no nos será posible entender a fondo de este lado de la eternidad. En otra ocasión podríamos tocar un poco más algunos de estos aspectos, de estos atributos. Por eso les invito a que me acompañen para continuar estudiando la próxima doctrina importante, la doctrina del hombre. Gracias por ustedes acompañarnos en este espacio, contestando tus preguntas y yendo a la Biblia para hacerlo punto sobre punto. Si a usted este vídeo, esta presentación, le ha sido de alguna ayuda o bendición, puede mostrarlo al final de la página, ¿verdad?,
colocando allí, que ha sido de bendición. Que el Señor les bendiga. Nos veremos en una próxima ocasión.